público. Eu não posso te deixar, querida minha. Eu te levarei junto, disse o assassino, com aplauso do público. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic otra vez al enlace. Quien vive en México o en un país latinoamericano sabrá que la familia o la unión familiar siempre ha sido un valor central en nuestras sociedades. Es quizá una de las diferencias culturales más grandes entre las sociedades latinas, aún en Europa, y las sociedades anglosajonas, aún en la actualidad, por más influencia que tengan, por ejemplo, países como Estados Unidos sobre nosotros. Y una de las formas más evidentes en las que se ha manifestado este valor es a través del cine. Durante la época de oro del cine mexicano, cuyas películas eran vistas y eran consumidas en el resto de Latinoamérica, el melodrama familiar fue uno de los géneros más populares y a su vez el melodrama familiar dio lugar a uno de los arquetipos más importantes en la ficción latinoamericana, que es el arquetipo de la madre abnegada, la madre que sufre a causa de sus hijos malagradecidos y explotadores que no aprecian su amor y sus esfuerzos. Actrices como Sara García, como Libertad Lamarque, como Marga López, estas dos últimas argentinas, pero que hicieron carrera en México, ellas encarnaron el arquetipo de la madre abnegada, no solo durante la época de oro, sino en décadas posteriores, y no solo en el cine, sino en las telenovelas, que hasta la fecha son las herederas naturales de este género cinematográfico, no solo en México, sino en otros países. Y todo este prólogo para decir que cuando una tradición narrativa es tan fuerte, por estar anclada en un valor cultural real, como es la unión familiar en Latinoamérica, no hay razón para despreciar el género. Como decía en la cápsula previa sobre Misión Imposible, que aparentemente no tiene nada que ver, pero lo decía a propósito del género, no hay por qué despreciar un género en sí mismo. Todo está en cómo se plantea, en cómo se actualiza y en cómo evoluciona para no quedarse simplemente estancado en una fórmula anacrónica. Y un muy buen ejemplo de una película que aprovecha el arraigo profundo del melodrama familiar en Latinoamérica, pero que lo vuelve contemporáneo y que además destruye ciertos clichés dentro de la propia tradición, es la película Loveling, Amor de Madre, del director brasileño Gustavo Pizzi, que llega ahora a carteleras mexicanas. Su título original en portugués es Benzinho, que podría traducirse como cariñito, no como sustantivo, sino como vocativo, es decir, como la forma de hablarle a alguien, para llamar la atención de alguien. En este caso es la forma en la que Irene, la madre protagonista, se dirige a sus hijos. Y Loveling cuenta la historia de una familia cuyo eje en muchos sentidos es la mencionada madre, la mencionada Irene. Ella no solo cuida a sus 4 hijos de distintas edades y con distintas necesidades, sino que es el apoyo moral de un marido que no ha tomado precisamente las mejores decisiones económicas. También es el apoyo emocional de una hermana que está escapando de un matrimonio violento. Y en medio de los retos económicos que enfrenta la familia, se presenta para Irene un reto mayor y se presenta desde el inicio, por lo tanto no es un spoiler. Este reto es el hecho de que el hijo mayor, llamado Fernando, anuncia que ha sido invitado a formar parte de un equipo de softball en Alemania y anuncia a su familia que debe de partir en 3 semanas. Y algo que objetivamente sería una buena noticia representa para Irene casi una mutilación de un miembro de su propio cuerpo. Y en este sentido hay escenas muy hermosas y sobrias, pero contundentes, que muestran a Irene evocando el vínculo que tiene una madre con su hijo durante el embarazo. Ustedes los verán jugando debajo de las sábanas, que podría recordar este espacio al útero, o los verán sobre una llanta en una alberca, recostados, con Fernando recostado sobre Irene en posición fetal. Y a esto me refería con las diferencias evidentes con sociedades anglosajonas. En Estados Unidos es normal y es casi deseable que apenas concluyendo la preparatoria los hijos viajen a universidades en otros estados. En Estados Unidos, me parece la historia de Loveling, difícilmente sería percibida como el drama de una madre, y esto incluso se nota en las reseñas de la película cuando se estrenó en el Festival de Sundance. La mayoría son notas que la halagan. Sin embargo, algunos críticos comentan que no hay una anécdota central. Parece no percibir que la anécdota central es justamente la partida de Fernando y el dolor que esto causa en Irene. Y te decía también al inicio de la cápsula que esta película da la espalda a muchos clichés dentro del género, porque aquí no se ve ese maltrato por parte de los hijos que sufren
las madres en las películas clásicas del género. Es evidente para nosotros espectadores el golpe emocional que supone para Irene la perspectiva de la separación, pero este golpe no da lugar a un melodrama desbocado. Esta película es todo menos un melodrama desbocado. Esto no significa que la protagonista sea una madre estoica o insensible o de emociones contenidas, porque entonces no estaríamos hablando de un melodrama familiar en la tradición latinoamericana. A lo largo de la historia, ustedes verán cómo Irene intenta ejercer pequeños chantajes emocionales en Fernando o intenta convencerlo de que no es el momento apropiado para irse. Aún más observamos cómo canaliza su ansiedad en comportamientos obsesivos o incluso llega a tener crisis de ansiedad, y aún durante estas crisis de ansiedad no se olvida que hay que dar determinado medicamento a este hijo y cumplir las necesidades de este otro, porque esto es lo que sucede con muchas madres latinoamericanas. Otra forma en la que esta película se inserta en la tradición, pero la actualiza, está relacionada con las observaciones de clase, observaciones sociales. Esta es una familia de clase media-baja y, sin embargo, la protagonista ha logrado terminar una carrera, lo cual no impide que cuando quiere compartir su logro con quien fuera su empleadora, su patrona, por así llamarlo, esta mujer le demuestre indiferencia y le demuestre desprecio social. Casi sobra decir que así como en muchas familias latinoamericanas la madre es el eje, en esta película, en este melodrama familiar en concreto, gran parte del encanto y de la fuerza se deben a su actriz protagonista llamada Karina Tellis, y este es un dato extracinematográfico que igual tiene su interés en relación con la historia, es el hecho de que Karina Tellis y el director de la película fueron un matrimonio durante mucho tiempo, tuvieron hijos, 2 de ellos aparecen dentro de esta película, y sin embargo su matrimonio se disolvió durante la producción de la película. Ambos escribieron el guión, y esto, no sé, permite pensar en la película como una historia familiar derivada de otra historia familiar, aunque ambas hayan terminado cada una en un sentido opuesto. Y bueno, muchas veces quienes nos dedicamos a esto nos preguntamos cuál es la manera de atraer a un público amplio a ver cine latinoamericano sin sacrificar calidad. Yo creo que Loveling ofrece una respuesta. Es una película bien escrita, bien dirigida, bien actuada, pero que tiene en cuenta la atracción natural de nuestras sociedades hacia las historias familiares. Como he dicho en otras cápsulas, creo que hay muchas posibilidades en hacer buen cine de género incorporando elementos que no son familiares, que no son conocidos y que reflejen lo que es propio y único de las formas de vida en Latinoamérica. Loveling, Amor de Madre, está en cartelera y yo voy a estar aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.